Hola y bienvenidos a Química en Casa. El día de hoy vamos a abordar el tema de cálculos estequiométricos, para los cuales vamos a realizar tres ejercicios que están basados en el siguiente problema, y es: existe una reacción de metanol con cloruro de fósforo que es utilizada por un campesino para acabar con las plagas de su cultivo de café. Sin embargo, Javier, el campesino, desea saber las cantidades de moles, moléculas y masa que pueden tener los diferentes compuestos de la reacción en ciertos casos específicos. En este caso vamos a utilizar la siguiente ecuación para realizar los ejercicios. Pero antes de proceder con estos, tenemos que verificar si esta ecuación está balanceada o no, lo que significa básicamente que tanto del lado de los productos como del lado de los reactivos tiene que existir la misma cantidad de elementos. Para ello vamos a utilizar un método, el cual consiste en analizar jerárquicamente el balanceo de ciertos elementos. Para ello primero vamos a analizar los metales y o no metales, después el oxígeno y por último el hidrógeno. En este caso, como no tenemos, vamos a utilizar los no metales que tenemos, que son el carbono, el fósforo y el cloro. En este caso vamos a contar cuántos hay en cada lado. Aquí tenemos un carbono, tenemos un fósforo y tenemos 5 cloros, ya que recuerden que el subíndice determina la cantidad de elementos que hay. Por lo tanto, habrían 5 cloros. Por el lado de los productos, tenemos entonces que hay un carbono también, que sería este. Tenemos un fósforo también. Y tenemos 3 más 1 serían 4 cloros. A simple vista podemos ver que el único que no está balanceado es el cloro. Por lo tanto, tenemos que encontrar una manera de balancearlo. Para ello, tenemos que encontrar un número que podamos multiplicar por alguno de los compuestos que contienen al cloro y que nos dé como resultado el 5. Si miramos este compuesto, podemos ver que inmediatamente, si lo multiplicamos por 2, por 3 o por cualquier número mayor que 1, el valor del cloro aumentaría más que el que necesitamos. Por ejemplo, si lo hacemos por 2, 2 por 3, 6, más un cloro serían 7, ya se pasarían. Por lo tanto, intentémoslo con este compuesto. Si ponemos un 2, nos quedaría entonces que tenemos 2 cloros, ya que recuerden que el 2, el coeficiente, se distribuye con todos los elementos del compuesto. Entonces tendríamos 2 cloros más 3 cloros, nos darían 5 cloros. Por lo tanto, se puede decir que ya tenemos esta parte balanceada. Pero recuerden que como este se distribuye en el compuesto, hay valores que cambian. El valor de este carbono, por ejemplo. Ya no hay un carbono, sino que hay 2. Ahora tenemos que remitirnos al otro lado para mirar qué está mal. Y efectivamente aquí tenemos un carbono y acá tenemos 2. Por lo tanto se repite el paso. En este caso, ¿qué número tenemos que multiplicar este compuesto, que es el único que contiene carbono, para que nos dé 2? Pues sencillamente por 2. Ahora tenemos que revisar que todos los elementos estén balanceados. El carbono ya sabemos que está balanceado. El fósforo no lo tocamos, por lo tanto 1 y un fósforo. Tenemos el cloro, el cual también ya fue balanceado. Nos faltaría en el hidrógeno. Aquí tenemos 2 por 3, 6. Y aquí multiplica otro 2, serían 8 hidrógenos. Y de este lado tenemos 2 hidrógenos. Y 2 por 3, 6, serían también 8 hidrógenos. Por el lado del oxígeno tenemos aquí 2 oxígenos. Y este 2 que multiplica este oxígeno serían otros 2 oxígenos. Por lo tanto, podemos decir que la ecuación ya está balanceada. Pasando con el primer problema, tenemos el siguiente y es: si se toman 83 gramos de CH3OH, ¿cuántos moles de PCl5 se requieren? Para poder efectuar la realización de este problema, lo que tenemos que hacer es seguir unos pasos. El primer paso es identificar qué nos están pidiendo, qué relación nos están pidiendo. La relación es una relación entre masa molar y moles, ya que nos están dando gramos y nos están pidiendo moles. Por lo tanto, esa es la relación que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar la masa molar de CH3OH. En este caso, para encontrar la masa molar, todos se van a remitir a su tabla periódica y van a buscar donde diga masa atómica. En el caso de mi tabla periódica se encuentra a este nivel y, como podrán observar, está aquí encima. Por lo tanto, hay que buscar cada elemento que compone ese compuesto y hay que sumar las masas atómicas. En este caso, tenemos que el carbono tiene 12. El H, recuerden que el subíndice indica la cantidad, por lo tanto hay 3 H's que serían 1. En oxígeno hay 16 y en H hay 1.
Recuerden que todo esto se suma. Esto nos daría un total de 32 gramos. Sin embargo, tenemos que tener algo en cuenta, y es que este coeficiente indica la cantidad de compuesto que hay, de cantidad de moléculas, de moles que hay. En este caso, ¿cuántos compuestos hay aquí? Habrían 2. Por lo tanto, estos 32 gramos que hacen referencia a un compuesto que está con 1, lo que tenemos que hacer ahora es multiplicarlo por 2, ya que, como se explicó, se tiene un coeficiente 2. En este caso tendríamos entonces 64 gramos de CH3OH. Como paso siguiente, lo que tenemos que hacer es básicamente hacer una proporción con la masa molar. Es decir, recuerden que nos dieron 83 gramos en la pregunta. Ahora lo que tenemos que hacer es, si en 64 gramos de CH3OH tenemos 2 moles, por exactamente lo mismo que les acabo de explicar, de CH3OH, entonces en 83 gramos del mismo compuesto, ¿cuántos moles habrá? Vamos a efectuar aquí lo que se conoce como regla de 3. Vamos a hacerlo paso a paso y después en los demás ejercicios vamos a evitar este proceso. Entonces lo primero que se tiene que hacer es una multiplicación en cruz. Por lo tanto tenemos aquí 64 gramos del compuesto que ya sabemos cuál es, por X tiene que ser igual a 83 gramos del compuesto que también sabemos de cuál es, por 2 moles del mismo compuesto. Ahora se despeja la X, por lo tanto si aquí está multiplicando el 64 pasa a dividir. Tenemos entonces que X es igual a 83 gramos por 2 moles sobre 64 gramos. Aquí no importa mucho las unidades, lo que importa es el valor, ya que más adelante pueden hacer una interpretación. Y es que esto nos daría 2,593 moles. ¿Pero moles de qué? Serían moles de CH3OH. Y ahora queremos hacer un redondeado, ya que se tiene que redondear a un decimal. Sería 2,6 moles de CH3OH. Ahora tenemos que pasar al siguiente paso, el cual es la proporción de moles con moles. ¿A qué se refiere esto? Es decir, tenemos que hallar los moles del PCl5, que es finalmente la pregunta. Entonces, si nosotros miramos la ecuación, nos daremos cuenta de lo siguiente, y es que por cada 2 moles de CH3OH hay 1 mol de PCl5. Con esto ya podemos hacer la proporción, y es que por cada 2 moles de CH3OH hay 1 mol de PCl5. Recuerden que el mol vendría siendo el coeficiente del compuesto. Entonces, con los moles que nos dieron aquí, que serían 2,6 moles de CH3OH, ¿cuántos moles de PCl5 hay? Que es la pregunta. En este caso vamos a tratar de evitar la regla de 3, como ya dijimos, y lo vamos a hacer de una. Tenemos entonces aquí que X sería igual a 2,6 moles de CH3OH por 1 mol de PCl5, y esto dividido sobre 2 moles de CH3OH. Esto nos da igual a 1,5 moles de ¿qué? De PCl5. Por lo tanto, tenemos la respuesta al primer problema. Sigamos con el segundo problema. Segundo problema, nos preguntan cuántas moléculas de PCl5 se generan a partir de 2,6 por 10 a la 23 moléculas de H2O.
En este caso vamos a utilizar el mismo método y nos vamos a dar cuenta que la relación que están haciendo es de moléculas con moléculas, ya que nos están dando moléculas y nos están pidiendo moléculas. Para ello lo primero que tenemos que hacer es encontrar las moléculas de PCl5 y para ello va a entrar nuestro querido amigo el número Avogadro. ¿Qué es el número Avogadro? El número Avogadro es básicamente la representación que existe en donde este número representa la cantidad de moléculas que hay en cualquier compuesto por cada mol que existe. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que por cada mol que tenga un compuesto, sin importar el compuesto que sea, va a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, como estamos diciendo, si tenemos un mol de PCl5, vendría siendo igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de PCl5. El siguiente paso es encontrar las moléculas del agua y como dijimos que un mol equivale a 6,022 moléculas de PCl5, ¿a cuántas moléculas equivaldrá un mol de agua? Pues exactamente a lo mismo, ya que no importa el compuesto o el elemento, siempre será exactamente el mismo número. 6,0, perdón, aquí sería H2O. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de H2O. ¿Y por qué es un mol y no dos? Pues sencillamente porque recuerden que en la ecuación tenemos un mol en el PCl5 y un mol en el H2O. En el caso de que fuera por ejemplo el CH3OH que tiene 2 moles, se multiplica el número de Avogadro por el número de moles. En este caso, si se está mirando el CH3, sería 2, por lo tanto se multiplicaría por 2, pero ese no es el caso. Siguiendo con el ejercicio, tenemos por último que plantear una relación de moléculas con moléculas, que es lo que nos están pidiendo. Entonces tenemos que, si 6,022 por 10 a la 23 molec, que es la abreviación de moléculas de PCl5, son iguales a equivalen a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de H2O, entonces ¿cuántas moléculas de PCl5 se generarán a partir de 2,6 por 10 a la 23 moléculas de H2O? Y este número pues sencillamente lo sacamos de la pregunta, ya que nos dicen que cuántas moléculas de PCl5 se generan a partir de este número, que es la relación que acabamos de hacer. En este caso tenemos que hacemos la regla de 3 y vamos a obtener que x es igual a 6,022 por 10 a la 23 de PCl5. Sabemos que son moléculas, por lo tanto vamos a abreviar eso. Y 2,6 por 10 a la 23 de H2O sobre 6,022 por 10 a la 23 de H2O. En este caso encontramos algo muy curioso y es que estos dos valores se pueden cancelar, por lo tanto decimos que hay 2,6 por 10 a la 23 moléculas de PCl5 y tendríamos la respuesta al segundo problema. Y ya para terminar, el tercer ejercicio nos dice que si Jaime tiene una cantidad inicial de 400 gramos de PCl5 y le agrega 3,27 por 10 a la 23 moléculas, calcular los moles, las moléculas y la masa del compuesto. En este caso es un problema que involucra absolutamente todo lo que vimos en los problemas anteriores. Por eso es que este ya se resolvió y se va a explicar de manera muy general y rápida porque no hay nada nuevo aquí que no hayamos visto en los ejercicios anteriores. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la masa molar del PCl5. En este caso ya sabemos que se hace con la tabla periódica. Se busca la masa atómica y se suman. Tenemos que la masa atómica del fósforo es 31 y del cloro es 35, pero el subíndice recuerden que está multiplicando o indica la cantidad de cloros que hay, entonces hay 5. Aquí se multiplica y esto daría un total de 206 gramos. Luego, para hallar los moles del PCl5 se tiene que hacer una relación
la cual es 106 gramos. ¿Qué es esto? Hay un mol de PCl5, ya que recuerden que en la fórmula únicamente hay un mol de PCl5, entonces 400 gramos, que nos lo dicen en la pregunta. ¿Cuántos moles equivaldrían? Pues se hace la regla de 3, recuerden, producto cruzado, la X se despeja, por lo tanto tendríamos 1,941 moles de PCl5, respondiendo a la primera pregunta que nos hacen, que son sobre los moles. La segunda pregunta es acerca de las moléculas, entonces aquí vamos a hacer una analogía, y es que, ¿se acuerdan cuando hablamos del número de Avogadro y que el número de Avogadro es igual a un mol de cualquier compuesto en este caso, como aquí tenemos un mol de PCl5, pues sencillamente lo cambiamos por 6,023, 6,022 por 10 a la 23 moléculas del mismo compuesto. Por lo tanto, aquí se hace lo mismo, se hace producto cruzado y obtendremos el valor de 11,693 por 10 a la 23. Puede que en la calculadora le salga la 24 y la coma acá, pero a mí me gusta más ponerlo a la 23 porque así se relaciona mejor con el número de Avogadro en futuras expresiones. Esto se puede aproximar y daría 11,7 por 10 a la 23. Pero nos hace falta algo súper importante, y es que recuerden que en el problema nos dicen que se le agregan 3,27 por 10 a la 23 moléculas. Por lo tanto, nos hace falta agregarle este número de moléculas al número de moléculas que ya obtuvimos. En este caso se va a hacer con el número completo para que sea un poco más exacto. Tendremos entonces que al sumar esto nos va a dar 14,496 por 10 a la 23. Esto se aproxima y nos daría como resultado final 14,5 por 10 a la 23 moléculas. Y como último paso lo que vamos a hacer es calcular la masa final del PCl5. ¿Por qué? Porque puede que aunque al principio hayamos calculado la masa del PCl5, la masa final tiene influencia sobre las moléculas, ya que recuerden que se le agregaron, por lo tanto estas cambiaron. Entonces vamos a hacer la relación de que si 6,022 por 10 a la 23 moléculas de PCl5 son 206 gramos, entonces las moléculas que acabamos de encontrar, 14,5 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántos gramos serían? Aquí vamos a hacer una regla de 3, pero quiero que tengan algo en cuenta, y es algo que no les había dicho anteriormente, y es que ustedes no vayan a poner este número en la calculadora, ya que les va a dar un número bastante extraño y bastante complejo. Por lo tanto, hagan aritmética básica, y es sencillamente que cancelen estos dos resultados. Por eso les decía que me gustaba tener estos números relacionados a la 23, porque así se pueden cancelar y quedaría como únicos elementos el 206, el 14,5 y el 6,022. Esto ingrésenlo a la calculadora y les da como resultado 496 gramos de PCl5. Por último, entonces vamos a hacer un resumen de los datos que obtuvimos: los moles, las moléculas y la masa. Con esto damos por concluida nuestra clase. Espero que les haya servido mucho y recuerden amar a la química.